noches, amigos y amigas televidentes. Estamos en vivo en Sin Su Permiso a través del Facebook de Canal 33. Es martes 9 de octubre de 2018. Este próximo domingo 14 será una fecha histórica para El Salvador, ya que el país tendrá su propio santo. Óscar Arnulfo Romero y Galdames será canonizado por el Papa Francisco en una ceremonia en Roma y se convertirá así en el primer santo salvadoreño. La ceremonia de entronización hacia los cielos de Monseñor Romero viene 38 años después que este fuera asesinado de un disparo en el corazón mientras pronunciaba su homilía en la capilla del Hospital La Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. Su figura sigue siendo muchas veces incomprendida tanto por la derecha como por la izquierda de este país, y precisamente para conocer y ahondar más en su legado es que Canal 33 ha preparado durante la presente semana una serie de programas dedicados a honrar su memoria. Y esta noche, en Sin Su Permiso, no somos la excepción. Contamos con la presencia del doctor Héctor Dada Iresi, quien fuera amigo personal del beato, político, por supuesto, de amplia trayectoria en El Salvador, y quien a su vez charló con Monseñor días antes de su magnicidio, aconsejándole que se cuidara porque estaba en riesgo de muerte. Antes de iniciar, saludo a mi colega Ana. Buenas noches. Bienvenida a Sin Su Permiso. Gracias, Checa. Muy buenas noches. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros en este martes. Estamos en vivo. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, buenas noches a las dos, a quienes tenía días de no ver. Así es. Y Monseñor Romero ha sido la ocasión. Así es. Qué bonita ocasión. Qué buena ocasión. Sí. Doctor, queríamos iniciar conociendo cómo era su relación con Monseñor Romero. Mire, ustedes dijeron que yo era amigo personal de Monseñor Romero. Yo no diría tanto. Sí, yo tenía muy buenas relaciones con Monseñor Romero, pero si amigo quiere decir personas que se cuentan intimidades, no era eso. Yo se le contaba a veces cosas. ¿Ah? Usted hablaba con él seguido. Hablaba con él, sí, pero no en esos términos. Me parece un poco pretencioso decir que yo era así como un amigo personal de Monseñor Romero, como otros sí lo fueron. Sí tuve la suerte de conocerlo en todas las facetas que uno puede imaginarlo. Cuando él llegó aquí a San Salvador como secretario de la Conferencia Episcopal a mediados de los años 60, comencé a tener yo relación con él. Ya lo conocía, pero en ese momento comenzamos a tener relación. Yo era miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia. Para estar de acuerdo muchas veces, para estar en desacuerdo otras. Monseñor Romero siempre fue un hombre muy firme en su fe, un hombre de profunda oración, un hombre muy exigente cuando uno estaba en desacuerdo con él, de que uno le dijera las razones, le argumentara, que uno sustentara lo que decía. Era bastante firme cuando él tomaba decisiones, era un poco lento para tomar decisiones, pero porque siempre necesitaba convencerse realmente de la decisión que tomaba. Y cuando tomaba una decisión la convertía en acción, eso sí era una característica de él. Doctor, de todas las injusticias sociales que vive en El Salvador en la época de Monseñor Romero, ¿cuál fue la que usted considera que hizo a Monseñor Romero reaccionar más y tomar la decisión de tomar un protagonismo desde su trinchera religiosa más activo en la lucha por la defensa de los derechos humanos? Hay que decir que Monseñor Romero, desde que escribía, porque él siempre escribió mucho, artículos tanto en el periódico Chaparrastique de la diócesis de San Miguel, como en un periódico que creo que se llamaba Diario de Oriente, no me acuerdo exactamente. Él, a la luz de la doctrina social de la Iglesia,
confrontaba una gran injusticia que él consideraba que se cometía en el país, sobre todo con los cortadores de café. Recuerdo que se centraba mucho en el maltrato a los cortadores de café, que iban a cortar café, dormían a cielo abierto. Y él escribía que eso era una injusticia, pero no tomaba ninguna relevancia. Él era un hombre humilde en el buen sentido de la palabra, o sea, no humilde en el sentido que es medio tonto, ¿verdad? Que a veces dicen, no, un hombre humilde en el sentido que no buscaba protagonismos, un poco tímido a veces. Y su lucha contra la injusticia fue más bien una lucha pastoral, silenciosa, tratando de convencer mucho a la gente que cometía las injusticias que no las cometiera. Yo diría que en la medida en que la denuncia de la injusticia se fue convirtiendo cada vez más en una razón para la represión, es que él comienza a ver que hay que tomar una postura más pública, más abierta. Hay cosas que le chocaron mucho. Cuando le mataron unos catequistas en 3 calles, cuando él era obispo de Santiago de María, y la guardia dijo que los había matado en un enfrentamiento guerrillero. Y la única arma que llevaban en la mano era una Biblia, cada uno, ¿verdad? Porque habían salido a predicar. Eso lo chocó mucho y le escribió una carta muy dura al coronel Molina, que era el presidente, aunque no la publicó nunca, ¿verdad? Hasta que la publicaron después de muerto unos sacerdotes, no me acuerdo de qué orden, que trabajaban allí en la zona de 3 calles. Él fue teniendo una conversión progresiva, como él mismo llamaba, hacia una postura cada vez más firme y más de confrontación con lo que se hacía. Y creo que un salto en esa conversión se da cuando comienzan a matar sacerdotes. Por ejemplo, la muerte de Rutilio, que era su amigo, un hombre de mucha confianza para él, ese sí era amigo personal de él. Rutilio Grande. Rutilio Grande. Que era párroco de Aguilares. Que también hay un proceso de beatificación para él. Y que fue matado por la Guardia Nacional, asesinado con 2. Con un niño, ¿verdad? Un niño de 15. ¿Y el motorista? No. Era un niño y un campesino. Sí, y un campesino, Los mató la Guardia Nacional exactamente por trabajar en contra de la injusticia. Entonces, eso a Monseñor lo chocó y lo llevó a hacer una cosa que no tiene antecedentes en la iglesia, que es la misa única. Es una cosa que no se valora posiblemente fuera de la iglesia, ¿verdad? Cuando él prohíbe decir misa en todas las parroquias de la diócesis y le pide a los sacerdotes que vengan a la misa del funeral de Rutilio Grande. Y ahí él comienza una confrontación muy fuerte contra un gobierno, el del general Romero, que él consideraba un gobierno sumamente represivo, negador de la dignidad de la gente. Y él era consciente del riesgo que corría convertirse en una figura tan confrontativa con un gobierno de ese tipo. Yo creo que al principio... No. ¿Qué edad tenía Monseñor más o menos ahí en ese... Monseñor tendría como 100 años ahora. En esa época habrá tenido 50 y... No digo, ahorita tendría 101 años. Entonces, en 1977, que fue eso, tenía 40 años menos, 41. 41 años. Por ahí 60 años. Él sabía que corría riesgos, pero los riesgos que muchos corríamos en el país, ¿verdad? No se consideraba
Y creo que él no midió que se iba a convertir en una figura, doctor, tan importante. Eso le iba a preguntar yo, sí. Hay muchos salvadoreños que no han leído sus homilías y a lo mejor por eso el mensaje de Monseñor Romero no termina de permear. Al final del día, en el país se le tiende mucho a considerar a Romero como un hombre político, más que un hombre de iglesia. Es justo hacer esa separación. Mire, él no era un hombre político. Si político necesita, quiere decir tomar partido en un conflicto político. Fíjese que Monseñor Romero, una vez que estábamos esperando que comenzara una reunión, ahí por 1978, me dice: mire, Héctor, qué mal anda este país. ¿Por qué, Monseñor? Le dije: se anda mal, pero ¿por qué me lo está diciendo ahorita? Es que, mire, he estado razonando y resulta que la gente cree que los dos grandes dirigentes políticos de este país tenemos el mismo apellido, el general Romero, que gobernaba, y yo, que soy arzobispo, y resulta que ninguno de los dos entendemos de política. Solo que el general Romero sí debía entender de política porque es el presidente. Yo lo que quiero decir es que la palabra de Romero tenía consecuencias políticas. Sí. Pero su intencionalidad era ética. La verdad de una sociedad con una represión política como la que tenía El Salvador, decir la verdad tenía consecuencias políticas. Y el mayor riesgo que se corría en esos momentos era no tomar partido por ninguno de los bandos, sino al revés. Si uno lee bien la palabra de Romero, lo que decía Francesca es correcto. La gente condena a Romero y a veces lo acepta sin haber leído nada de lo que dijo. No. Las dos posturas son incorrectas. Romero siempre criticó la violencia. Él defendió el derecho de organización de las organizaciones populares, pero decía: no hay que deificar la organización popular. Hay valores fundamentales, la defensa de la vida, que hay que respetar. En su misma homilía final, porque fue la última que dijo en la catedral, porque dijo una homilía el lunes 24, sí, la del domingo 23, hay críticas a algunas acciones de la guerrilla. En algún momento gente de la guerrilla públicamente lo atacó. Ahora, eso no quiere decir que su palabra, que iluminaba la política, no tuviera consecuencias políticas. Esa misma gente que dice que Romero era político sostiene que Juan Pablo II no lo era. Pero si ustedes leen el compendio de doctrina social de la Iglesia de Juan Pablo II, dice cosas más duras sobre los que oprimen, los que explotan a los trabajadores, que las que dijo Monseñor Romero nunca. Quería volver a la parte política y hasta dónde Monseñor, la figura de Monseñor ha sido víctima de aquellos extraños o terceros que han hecho suyas sus palabras, y me refiero a políticos. Vaya, tenemos un expresidente como Mauricio Funes, que se atrevió a decir que él iba a ser como Monseñor, el voz de los sin voz. Hay gente de Arena que liga mucho la figura de Monseñor Romero con el FMLN. Entonces, eso Monseñor Romero no lo pidió, pero su figura es víctima de esas consecuencias. La verdad es que así es la historia, ¿verdad? Lo mismo pasó con Jesús. A Jesús no lo mataron por lo que predicaba, aparentemente, entre comillas, ¿verdad?, sino porque ponía en peligro el poder. No solo el poder romano
en Palestina, ¿verdad? Sino la institución. Sino la jerarquía judía. Entonces, lo mismo pasa con Romero. Lo ubican donde no está. O sea, uno no tiene derecho a decirse que uno es el representante de Monseñor Romero, ¿verdad? Eso no hay derecho. El pensamiento de Romero es el pensamiento de Romero, es el pensamiento de la Iglesia, en la iluminación del Espíritu Santo, como creemos los católicos, a una persona que habló de la realidad nacional desde un punto de vista ético y no partidario. Doctor, y al final la historia, ¿usted a quién cree que le convenía más la muerte de Monseñor Romero? ¿A la derecha, a la izquierda? Cuando me dieron la noticia, que yo estaba en México exiliado, de que Monseñor Romero lo habían matado. Lo habían matado, yo inmediatamente se lo atribuí a quienes estaban involucrados en la contrainsurgencia diseñada por los norteamericanos, que ya había tomado una víctima, Mario Zamora Rivas, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, el 23 de febrero. Porque esas palabras o la actitud política de Mario, la actitud ética y pastoral de Monseñor Romero, ilegitimaban el carácter represivo del programa de contrainsurgencia que nos quiso vender el gobierno de los Estados Unidos de ese momento, que tenía muchas dimensiones absolutamente represivas. Es por lo que yo salí del gobierno en ese momento. Entonces, ellos creyeron que con la muerte de Romero acallaban una voz que en cierta manera ellos la veían como justificadora de la rebelión. O sea, instigadora, ¿no será? Hasta instigadora, sí, pero hay que decir que ya la inteligencia norteamericana había considerado contrario a los intereses de los Estados Unidos a Monseñor Chávez y González por su trabajo con las cooperativas agrarias, que las hacía salir del esquema de dominación que le daba estabilidad al país, y por su creación de las comunidades de base de la Iglesia. ¿Pero qué pretendían en ese momento Estados Unidos? ¿Tener a una iglesia que simplemente diera la misa, los sermones dominicales, pero no se metiera en nada? Que no se metiera en nada, ¿sí? O sea, que no abriera los ojos. Porque Monseñor Chávez era un tipo muy tranquilo. Jamás tuvo exabruptos, pero fue muy firme en defender a sus campesinos, ¿verdad? Él era de origen campesino, hay que acordarse, de Rosario, Cuscatlán. Y en cierta manera el episcopado de Romero es la continuación del de Chávez en condiciones diferentes, ¿verdad? Que lo llevan a tener una denuncia mucho más fuerte. Entonces, y no es extraño que quienes participaron en su asesinato hayan sido gente ligada a la inteligencia norteamericana, ¿verdad? Porque el mayor Roberto Dawison era un agente de inteligencia. Si no, no hubiera podido ser director de ANSESAL, ¿verdad? La Agencia de Seguridad Salvadoreña, Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, como decían en broma en la época, la CIA de El Salvador, ¿verdad? Y era la CIA de El Salvador porque nadie la podía dirigir si no estaba ligado a la inteligencia de Estados Unidos. Entonces, para la derecha política en el sentido amplio, desde el gobierno de Estados Unidos hasta nuestros oligarcas y nuestros dirigentes de los gobiernos militares, el asesinato de Romero pareció un avance. Ellos creían que en 4 a 6 meses se iba a calmar la gente, iba a ganar la guerra.
Y no. Sí, es que de errores está llena la historia. Es un error que nos costó 75,000 muertos y nadie dice que el que mató a Monseñor Romero es el instigador de los 75,000 muertos, sino algunos se lo endilgan a Romero, ¿verdad? Si le hubieran hecho caso a Romero, que mejor se quitaran los anillos antes que la gente se desesperara y se los quitara, como le dijo a los oligarcas en su cara en la iglesia Corazón de María, y salieron diciendo que Monseñor Romero estaba pidiendo que les quitaran los anillos. O sea, cuando uno no quiere escuchar lo que le dicen, sino transforma lo que le dicen en otra cosa por obsesiones, entonces no hay manera de conocer la verdad. Doctor, si Monseñor Romero estuviera vivo, ¿cree que se sentiría orgulloso del país en el que se ha convertido El Salvador actualmente? No. ¿Por qué? Primero, porque en este país sigue habiendo una injusticia social muy profunda. Es más, yo sostengo que las diferencias entre los poquitos que tienen mucho y los muchos que tienen poco son hoy más acentuadas que antes, que al momento de la muerte de Romero. Romero denunciaría la injusticia social como la denunció en los años 60, como la denunció en los años 70 y como sigue existiendo hoy y merece denuncia de la Iglesia. Hay que decir, y hoy tendría el gran respaldo ya no se hace, doctor, del Papa Francisco, que en sus documentos está denunciando esa injusticia creciente en el mundo. Pero además, este es un país donde la violencia se sigue ejerciendo, ¿no? Posiblemente bueno, más bien no posiblemente, no es en los mismos términos de entonces, pero en este país hay una violencia muy fuerte. La relación social se está expresando con violencia. Hay mucha injusticia social. Hay injusticia social, pero también hay violencia social. No hay violencia política en estricto sensu, pero hay una violencia social. También hay actos represivos de los cuerpos de seguridad que son muy fuertes. Pero además hay un lenguaje todavía de desprecio, de marginación, de violencia a la dignidad de la mayoría de los salvadoreños. Estoy seguro que Monseñor Romero sería un denunciante de eso. Doctor, la actual Iglesia Católica ha sabido continuar con el legado de denuncia social y de igualdad social que Monseñor Romero inició y por la que murió. Yo diría que después de la muerte de Monseñor, Monseñor Rivera sí la continuó al estilo de Monseñor Rivera. Cada obispo tiene su estilo porque son personas. Yo diría que eso disminuyó con Monseñor Sáenz Lacalle mucho. Y algunas cosas ha hecho Monseñor Escobar Alas. Estamos hablando de la iglesia de la arquidiócesis, porque cada obispo es autónomo. La lucha por el agua, por ejemplo. La minería. La lucha de la minería son importantes, pero creo que la iglesia no asume todo el papel que puede asumir para enfrentar la realidad del país. Yo a ratos, y estoy hablando con toda franqueza y como católico que soy, o sea, estoy hablando de mi casa, ¿no? Y con el respeto que me merecen las autoridades eclesiales, que por cierto tenemos buenas autoridades eclesiales. Creo que no se reponen el flujo de fieles que van saliendo de la iglesia, capturados por el neoprotestantismo o neopentecostalismo, como le quieran llamar, que es creciente en todas partes. Y
no acaba de ubicarse en una realidad totalmente distinta. Y dentro de la iglesia también hay grupos que me parece que están haciendo, y ojalá no logren tener éxito, lo más riesgoso con la figura de Monseñor Romero, convertirlo en lo que yo llamo un santo de palo, ¿verdad? A eso iba yo. Una imagen milagrera, como alguna gente ha convertido a San Francisco de Asís, por ejemplo, o San Antonio de Padua, que dicen que si lo ponen cabeza abajo... No es San Francisco de San Antonio, sí. San Antonio. Sí, novio. Sí. Entonces es una locura, ¿verdad? Ajá. Eso es desnaturalizarlo. Por ejemplo, nadie se da cuenta cómo San Francisco de Asís, que era un millonario de la época, ¿verdad?, se convirtió en un hombre de pobreza absoluta para luchar por la dignificación de los pobres, etcétera. Pero entonces usted está diciendo que Monseñor Romero tiene que ser como un santo, pero algo más, a lo que no solo la gente debiera rezarle para pedirle un milagro. Entonces, ¿qué sería lo correcto para honrar su memoria al final? Primero hay que leer lo que dijo. Así es. Mire, eso es como los que dicen que son muy religiosos y nunca leen la Biblia. Usted no puede convertir la fe o la devoción a un santo en un culto sin sentido. Sí, tiene que conocer de él. Tiene que tener un sentido. Usted tiene que saber qué dijo Jesús de Nazaret para poder decir que cree en él en primer lugar, ¿verdad? Pues sí. Si no, saber en qué cree, ¿no? O por qué es bonito ir a misa, porque mis papás me enseñaron que había que ir a misa y yo sigo la tradición con mi mujer y mis hijos, pero no sé, y cuando la homilía la está diciendo el padre, están hablando con el de al lado, ¿verdad? Creo que hay que conocer el pensamiento de Romero y, como todo profeta, uno debe agarrar sus palabras, tratar de desprender lo que es desprendible de la realidad concreta en que se dijeron y ver cuánta aplicabilidad tienen a la realidad actual. De eso se trata. Por ejemplo, cuando él dice que la gran lucha de un cristiano debe ser por la dignidad de los demás, eso es totalmente aplicable, ¿no? Cuando él dice que no hay derecho de que unos tengan todo y los demás no tengan nada, que primero eso es absolutamente de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, que es parte de la doctrina social de la Iglesia, aunque algunos dicen que son católicos y nunca la han leído, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es aplicable. Cuando él dice que la Iglesia está obligada a hablar cuando las realidades violentan la ética y que solo debe hablar con la verdad, que la Iglesia no tiene derecho a no decir la verdad. Eso se lo deberían de meter en la cabeza todos los católicos, porque eso no solo es aplicable a los obispos, ¿no? La iglesia, sí, cuando él habla de iglesia no habla de la institución de la iglesia, habla de todo, de los que somos parte de la iglesia. Habla de la verdadera institución de la iglesia, no habla solo de la jerarquía. De la jerarquía, ajá. Habla de todos los que somos miembros de la iglesia. Entonces, creo que el pensamiento de Romero debe ser aplicado a la realidad con un sentido de respeto, con un sentido ético y no como un programa político, sino como un programa ético. Es un programa de ética social, su pensamiento, y de religiosidad, porque Romero tiene párrafos muy lindos sobre la oración, por ejemplo, sobre lo que significa la fe en sus homilías. O sea, hay una riqueza infinita que convertirlo en un santo de palo es verdaderamente una traición, no a Romero. Que se le suavice su imagen, usted siente que se le está traicionando lo que fue.
Es que ningún profeta tiene imagen. Pero él fue profeta en su tierra al final, porque vemos que pero no es se que no aplica es su suavizar palabra. su imagen, es creer que su imagen se limita solo a rezar y Hacer no milagros. olvidar por qué él es santo. ¿Por qué es santo? ¿Y por qué es un hombre que hablaba como hablaba? El otro día, en un evento presentando un libro sobre la relación de Monseñor Romero y los medios, hecho por la Universidad Don Bosco, yo decía, miren, el profeta Amós, que vivió hace más de 2000 años, ¿no? Hace casi 3000 años, ya decía que era totalmente injusto que la gente con su trabajo no consiguiera una vida digna. Sí. Entonces, ¿vamos a querer recordar a Amós como profeta para qué? Para solo tenerlo en un nicho de la historia. No. Pegar su frase en Facebook. Amós, si está en la Biblia, es porque es un pensamiento que hay que leer y ver qué relación tiene. Pero los profetas no terminaron con Jesús, ¿verdad? Como dicen los mahometanos, que Jesús es el último profeta antes del enviado de Dios, que era Mahoma, ¿verdad? Hay profetas. En el sentido religioso, profeta no es el adivino, Claro, ¿verdad? no. Ajá. Es otra cosa. Monseñor Romero es un profeta y su palabra tiene que ser luz para analizar la realidad del momento. Y es un profeta nuestro. Es una gracia de Dios que no podemos desperdiciar. Doctor, yo quiero retomar lo que Francesca decía al inicio. Usted tuvo una última conversación con Monseñor días antes de que Monseñor lo asesinaran. Y usted ya estaba en el exilio, ¿verdad? En esa conversación. Yo salí al exilio el 3 de marzo. Ajá. Me fui yo solo. Ese día renuncié a la Junta de Gobierno y era miembro de la Junta de Gobierno. Presidente. Era un quinto de jefe de Estado, como nos decían en broma. Renuncié a la Junta de Gobierno por mi desacuerdo con el plan contrainsurgente y con la represión y por la negativa a castigar a los asesinos de Mario Zamora. Entonces yo me fui a despedir de Monseñor Romero antes de irme. Después mi señora iba a ir a México. Según ella, iba a ir a conversar conmigo a México y iba a regresar. A convencernos. Yo no tenía trabajo en México y no estaba involucrado en ninguna organización, como nunca lo estuve. Entonces ella se fue a despedir de Monseñor Romero y habló con él y le dijo que se iba, se sentía amenazada. A ella la habían ido a buscar a la Procuraduría General de la República, donde ella trabajaba. No, a la Fiscalía General de la República, donde ella trabajaba. Y por casualidad no se la llevaron. Entonces iba a ir a México, pero ella pensaba regresar. Fue a despedirse Monseñor Romero y Monseñor Romero le dijo, no vaya a regresar, quédese en México. Usted aquí corre peligro. Entonces Monseñor Romero le contestó, no, Gloria, usted debe quedarse en México, usted tiene esposo e hijos a los que se debe. Entonces váyase a México, busque lugar seguro. Yo me tengo que quedar aquí porque yo me debo a mi pueblo. ¿Y usted también le recomendó a Monseñor? El jueves siguiente, eso fue día viernes, creo, 10 días antes de que lo mataran. El jueves, ella se iba a venir el sábado, según las cuentas originales. Me llamó Monseñor Romero y me dijo, Héctor, ahí está su esposa. Sí, le dije, Monseñor, aquí está. No la deje que regrese. Entonces le dije, no, ya no va a regresar, Monseñor, aquí se va a quedar, no se preocupe. Pero recuerde lo que mi esposa le dijo sobre usted, cuídese mucho, Monseñor. Entonces él me dijo, Héctor, ya su esposa le debió haber contado también
lo que yo le contesté. Entonces ella se queda allá, yo me quedo aquí, pase buenas noches. Y me colgó. Esa fue la última conversación con él. ¿Cómo le cambia a Héctor Dada la muerte de Monseñor Romero? ¿Cómo cambia usted en su pensamiento, en su visión de país, en su lucha también social? Yo cuando salí y me fui a despedir de Monseñor Romero, le dije: Monseñor, me voy. Todo el esfuerzo por evitar que aquí se desencadenara la guerra, me parece que ya lo perdimos, no lo hemos logrado, no hay nada que hacer. La muerte de Mario Zamora es el último eslabón de posibilidades que teníamos y ahí se acabaron. Entonces él me dijo con una cara de mucha tristeza: ¿está usted seguro de que no hay nada que hacer? Yo le contesté: Monseñor, al menos yo ya no tengo nada que hacer. Ya no tengo ninguna posibilidad y no puedo seguir siendo cómplice del nivel de represión que la Junta de Gobierno está permitiendo. Porque hay que decir, no lo hacía la Junta. Claro. Lo hacían los militares. Pero la Junta lo toleraba. Ajá. Entonces yo me fui. Cuando recibí la noticia, para mí fue la confirmación de que no había que hacer, ya no había nada que hacer, y para mí fue la señal de que la guerra abierta estaba decidida. Porque para mí, después de eso, la represión iba a ser absolutamente brutal, contando en que la voz de denuncia de la represión, la voz que decía la verdad todos los domingos de todas las cosas que negaba el ejército, ¿verdad? Porque la homilía de Monseñor tenía una segunda parte, que era el informe de la realidad nacional. Mataron a tantos aquí, mataron a tantos allá, hubo una demanda de fulano, se le pidió a la Junta de Gobierno esto y no lo hizo, porque él fue crítico de la Junta de Gobierno. Sí. La misma Junta de Gobierno que le había dado muchas esperanzas. En ese momento yo sentí esa cuando uno lamenta haber tenido razón, ¿verdad? O sea, aquí va a haber una matancina en el país, fuera de muchas cosas que se me vinieron en la cabeza y no tenemos tiempo de hablar. 3 minutos nos La quedan. chica nos corta. No. ¿Se imaginó, doctor, al final que Monseñor podría convertirse en santo, no solamente por su condición de mártir, sino que también por ser artífice de un milagro, doctor? Yo voy a decir algo. La Iglesia no hace santos. No. Reconoce. Reconoce. Entonces yo debo decir que yo reconocía en Monseñor Romero siempre un tipo que cumplía los requisitos básicos de un hombre de fe y de un hombre que se esforzaba en cumplir la palabra de Dios. Esa es la santidad, esa simpleza es la santidad. Que iba a estar en los altares, nunca lo pensé ni nunca me preocupó. Para mí, él desde ese momento fue un hombre que no tenía más camino que estar en el cielo. Y como decía Monseñor Urioste, habemos algunos que comenzamos a rezarle casi en el momento en que se murió, ¿verdad? En ese momento fue decir: Monseñor, usted ya está en la presencia del Padre, hoy preocúpese desde allá del país por el que se preocupó desde aquí, ¿verdad? Ahora, rápidamente, porque me imagino que queda... Un minuto. ¿Es el Papa Francisco el que realmente le hace justicia a Monseñor? Yo creo que ha habido maneras de irle haciendo justicia. El Papa Juan Pablo II lo incluyó en una lista de mártires del siglo XX. Ya cuando estaba muerto, ¿no? De su puño. Pues si es mártir, Sí, muerto. claro, obviamente. Y que él agregó de su puño y letra en un discurso. Decir que es un mártir es un reconocimiento de santidad. Pero no lo quiso reconocer cuando Monseñor sí le llegó a pedir ayuda, ¿verdad? Hay que decir que a Juan Pablo II le costó mucho entender América Latina.
Fue un papa que no entendió América Latina y uno no podía compaginar un catecismo de la doctrina social de la Iglesia de mucha avanzada, que golpeaba los excesos del capitalismo con mucha fuerza, como decía antes, a veces con frases mucho más duras que las de Francisco o las de Monseñor Romero, con una postura de desconocimiento de la realidad concreta de América Latina que fue mostrando desde el inicio de su pontificado y que se fue aliviando posteriormente. Su actitud con Ernesto Cardenal en Nicaragua también es una prueba de su falta de comprensión de lo que sucedía. Los papas son seres humanos y la infalibilidad que les dio el Concilio Vaticano II solo se aplica en términos de fe. Bueno, doctor, pero gracias a Dios los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Así es. Gracias, doctor, por habernos acompañado. De verdad, interesantísima esta plática con usted. Las puertas del programa están abiertas. Esperamos nos pueda volver a acompañar. Gracias, Francesca. Y gracias por darme la oportunidad de hablar de Monseñor Romero. Así es. Ana, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes, siempre a las 9 de la noche por Canal 33. Que pase una feliz semana. La Fraternidad Internacional de Hombres